Entonces, venimos hablando de lo que la Reforma protestante, hace un poco más de 500 años, llamó las 5 solas. Las 5 solas son 5 argumentos de fe, 5 dogmas, podríamos decir, donde se apoya toda nuestra creencia y donde se apoya toda nuestra fe para con Dios. Y vimos solo la Escritura y allí hablábamos de cómo la palabra de Dios, toda ella es inspirada por Dios. Vimos cómo la palabra de Dios es la máxima autoridad y por no decir la única autoridad, porque cualquier otra palabra, que eso era lo que también vimos, cualquier otra palabra de hombres, mandamientos de hombres, declaraciones de fe de las iglesias, catecismos, libros escritos por personas creyentes, todo eso, si no pasa el filtro de la palabra de Dios, pues no tiene ninguna autoridad para nosotros los creyentes. Por lo tanto, vimos la importancia tan fuerte que tiene la Escritura, la palabra de Dios como una de esas columnas. Luego también vimos solo Cristo salva, solus Christus, decían en latín. Y hablamos 3 puntos, que Dios es justo, que Dios es el justificador, el que provee la justicia, el que justifica, y que había un sustituto y solo un sustituto posible para nuestro castigo, y ese era Cristo. Y cuando nosotros estudiamos este tema de las 5 solas, hoy vamos a estudiar solo por fe, pues nos damos cuenta de que estudiarlas por separado, o mejor dicho, estudiarlas desconectadas una de otra, tampoco tienen sentido. Las 5 solas hay que estudiarlas, hay que asumirlas, todas ellas en un bloque, en un conjunto único, porque no sirve que cojamos 3 de ellas y 2 las desechemos o que nos centremos solo en 2 bueno, no, tiene que ser en bloque. Las estudiamos por separado, las enseñamos por separado porque son muy extensas, pero debemos asumirlas en bloque. Y el asunto de hoy entonces de solo por fe, y podríamos añadir allí, solo por fe somos justificados, igual que decíamos hace 2 semanas, porque Natalia nos predicó la semana pasada, pero no era parte de esta serie, y decíamos que solo Cristo puede ser el sustituto para que nosotros seamos justificados. Bueno, pues eso es por medio de la fe que nosotros tenemos que tener. Y este es un punto absolutamente central. Si fuéramos abogados, diríamos que esto es la causa instrumental de la vida cristiana, la fe. La fe es la que da sentido y la que explica todo lo que nosotros podemos tener de conexión con Dios. Y quiero ponerte un poco en contexto, creo que lo hice ya en domingos atrás, pero es muy necesario que nosotros entendamos el contexto de dónde surge toda esta reforma. ¿Por qué hace 500 años algunos creyentes católicos tuvieron la necesidad de levantar su voz, ser valientes y decir, un momento, estamos creyendo cosas y estamos practicando cosas que nos vienen impuestas desde la cabeza de la iglesia, pero que no son bíblicas? Y esto tiene que ser examinado a profundidad. Entonces, hace 500 años, evidentemente, en cuanto a cristianismo, lo único que existía era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, pues, había sido extendida por todo el mundo. Y la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, en cuanto al tema de la fe, o mejor dicho, en cuanto al tema de la justificación, y quiero que entiendas esto muy bien, para que sepas por qué fue necesario entrar a hacer una reforma. La Iglesia de Roma definía la justificación de manera que una persona, un bebé como Gabriel, por ejemplo,
era bautizado, posteriormente tomaba la Eucaristía, posteriormente se confirmaba cuando ya ella era adolescente o mayor de edad. Y todos esos sacramentos, esas señales que para la Iglesia Católica esos son los sacramentos, son como señales de Dios dadas a los hombres, pues a través de esos sacramentos la persona recibía una cantidad de gracia que Dios era como si Dios lo derramara, un poco de gracia sobre esa persona, y de ahí en adelante el creyente tenía que empezar a cooperar y hacer cosas para llegar a ser completamente justo. De manera que ningún creyente en ningún momento podía estar totalmente seguro de si ya era completamente justo. Entonces, esa manera de completar su propia justicia era a base de hacer buenas obras, de apartarse del pecado, etcétera, etcétera. Ahí la Iglesia Católica se ve en la necesidad de impulsar otras doctrinas y otras teologías como la existencia del purgatorio para completar esa justificación después de que la persona se haya muerto, confesarse con los curas para ir completando esa justificación y un montón de cosas así. Aparece la idea del pecado mortal y el pecado venial. Y los que venimos del contexto católico, yo pasé hasta los 18 años en un colegio católico estricto y nos suena mucho todos estos conceptos. Quizá otras personas, a lo mejor mis hijos que han nacido ya en un contexto puramente cristiano, reformado, pues estas cosas les suenan un poco como raras y novedosas, pero existía el concepto del pecado mortal, un pecado que anulaba o mataba la gracia inicial que podía haber recibido esa persona de Dios y entonces volvía a estar en la lona. Y esa era la vida de los creyentes en aquella época. Era una vida muy angustiosa porque nadie podía estar seguro que si hoy se moría, iría al cielo, porque a lo mejor hacía 10 minutos ha pecado, o ayer y todavía no se había confesado con el cura porque no lo había visto. Y era todo una incertidumbre, era todo estar arriba y estar abajo, y bueno, era algo complejo y no había seguridad de salvación, no había certeza de salvación, no se sabía muy bien cuáles iban a ser las consecuencias, si un pecado era demasiado grave o no. Y en ese sentido, el catolicismo no se diferenciaba en nada del Islam. Tú sabes que los musulmanes no tienen ninguna seguridad de salvación. Un musulmán, cuando muere, por mucho que haya querido hacer buenas obras y por mucho que haya querido hacer sacrificios, incluso matar gente que no sea creyente del Islam, pues nunca saben si en el cielo Alá los va a recibir o no, porque ni siquiera eso lo tienen garantizado. Tú te puedes imaginar cómo era la vida entonces de un creyente que creía que Dios obraba de esa manera. O sea, pues era ciertamente bastante generaba bastante inseguridad, ¿no? Y nunca uno podía estar completamente satisfecho, seguro de que Dios lo había perdonado, de que ya era justo delante de Dios. Entonces, en ese contexto es que Lutero, Martín Lutero, un monje católico de los agustinos, un monje muy inquieto para estudiar la palabra de Dios, sabía latín, sabía griego, sabía alemán, por supuesto, y entonces él, leyendo la carta a los romanos, enseñando, mejor dicho, estudiando la carta para enseñarla en la universidad a otros creyentes católicos, pues él empieza a recibir pues como un poquito de revelación y empieza a darse cuenta de que las prácticas y las doctrinas de la Iglesia de Roma no tenían encaje
en la carta de los Romanos. Y bueno, y entonces él empieza a sentirse inquieto por todo esto, empieza a generar un debate en la universidad allí en Wittenberg, y ese debate saltó por los aires y provocó finalmente la mayor excisión de la Iglesia Católica, que fue la Reforma Protestante. Porque la Iglesia Católica no quiso entrar en ese debate, no quiso reconocer que sus doctrinas, estas doctrinas que acabo de comentar, no todas evidentemente, pues no tenían cabida perfecta en la palabra de Dios. Y si no tenían cabida perfecta en la palabra de Dios, pues es mejor ser humilde, reconocer el error, cambiarlo y emprender el camino de nuevo. Pero no, lo que hicieron fue hacerle un juicio a Lutero, lo excomulgaron de la Iglesia Católica, lo echaron, y bueno, pues Lutero siguió enseñando tal cual está escrito en la palabra de Dios todas estas cosas. Dice, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 22, dice: la Escritura, más la Escritura, la palabra de Dios, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, Lutero sabía y se sentía mal porque no era capaz de cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, ni siquiera el catecismo católico. Y como no era capaz, él decía, bueno, es que claro, aunque yo me esfuerce muchísimo, resulta que siempre estoy mal en algún punto. Yo me pongo mal con Dios porque no he sido capaz de obedecer ni la palabra de Dios ni el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces era como, bueno, ¿qué más puedo hacer? Él mismo llegó a la conclusión de que no podía jamás alcanzar una justicia completa por sus esfuerzos de obediencia. No podía. Y eso le frustraba, y eso mismo le llevó a levantar su voz y a decir, no, algo está mal aquí. Dios no puede ser tan injusto de ponernos unas condiciones que nadie puede cumplir. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Y precisamente es lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 3:22. La Escritura lo encierra todo bajo pecado, para que cuando una persona que quiere ser temeroso de Dios intente por sus méritos obedecer toda la ley para presentarse ante Dios y decirle, Dios, mira, he cumplido tus mandamientos. Pues esa persona que intenta eso tiene que llegar a la misma conclusión que Lutero. No puedo cumplir la ley de Dios. Y en ese momento se cumple el para que la promesa de Jesucristo fuese dada a los hombres. Cuando el hombre se da cuenta que es incapaz de llegar al cielo por sus méritos, entonces Dios le dice, un momento, aquí te presento la promesa de Jesucristo. Y vamos a ver cómo esa promesa interviene para que solo por fe seamos justificados. Entonces, a modo de panorama, yo quiero hacer unas preguntas y unas premisas. Tenemos un Dios que es santo, un Dios que no tiene ninguna relación, absolutamente ninguna relación con el pecado. Dios no toca el pecado, Dios no se mezcla con el pecado, Dios es santo. ¿Os acordáis la predicación de David Henao en el redil? Que no podemos mezclar lo santo con lo profano. ¿Por qué? Pues porque Dios es santo. Y todo lo que Dios hace y produce siempre es santo. Es perfecto. Dios no tiene entonces ninguna, absolutamente ninguna comunión, ni relación, ni vínculo, ni amistad, ni nada, ni contrato con lo contaminado, con el pecado. Dios vive en el cielo, o Dios está en el cielo, allí está el trono de Dios, y el cielo es un lugar igualmente santo. Nada contaminado puede entrar en el cielo.
De la misma manera nos cuenta Apocalipsis que nada contaminado podrá entrar en la Nueva Jerusalén. Entonces, tenemos un Dios santo que tiene cero relación con el pecado. Tenemos un cielo santo que tiene cero presencia de pecado. Si tú quieres ir al cielo, ¿podrás entrar o no? Bueno, yo te voy a ir respondiendo para que tengas las cosas más claras. Pues si llegas a la misma conclusión que Lutero y que hemos llegado tantas personas, no podemos entrar en el cielo, porque somos pecadores. Yo soy pecador, yo he pecado muchas veces, de diferentes maneras, en el mismo pecado, en diferentes pecados, veces recurrentes al día, en la semana, en el año. Como tengo pecado, un solo pecado que yo haya cometido en mis 56 años de vida me incapacita para entrar en el cielo. Si yo ayer tuve envidia de mi vecino, ya no puedo entrar en el cielo. Si yo ayer miré a una mujer con ojos de lujuria, no puedo entrar en el cielo. Si ayer le robé a mi mamá €1, no puedo entrar en el cielo. Si le mentí a mi jefe en el trabajo, no puedo entrar en el cielo. Punto. Ninguno de nosotros, dice la Biblia, ninguno de nosotros podría entrar en el cielo. Dice Mateo 19, 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna, para entrar en el cielo? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y le dice a continuación: si quieres entrar en la vida eterna, si quieres entrar en el cielo, guarda los mandamientos. O sea, Jesús le está poniendo la cosa imposible. Porque, bueno, vale, yo guardo los mandamientos, pero mañana vuelvo y peco en algo. Ya no he guardado los mandamientos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. En ese todos entras tú con nombre y apellidos. Entras tú con número de pasaporte. Allí estás tú. Todos pecaron. Ninguno puede entrar al cielo. Ninguno. Absolutamente ninguno. Eso es lo que Lutero se dio cuenta. Dice: no, yo no puedo entrar al cielo. Por más que quiera, no puedo entrar al cielo. Claro, en el Antiguo Testamento Dios estableció que el que pecaba tenía que ofrecer un sacrificio para quitarse esa culpa. Y se quitaba la culpa. Se quitaba como la consecuencia negativa del pecado. Pero volvía a pecar. Y volvía a pecar. Y volvía a pecar. Entonces, en ningún momento había una completa justificación delante de Dios. Segunda pregunta: ¿alguien aquí entre nosotros esta mañana puede cambiar las normas para que haya otra manera de entrar en el cielo? ¿Alguno de nosotros tiene la potestad, la capacidad legal dada por Dios para cambiar la manera de entrar en el cielo? Respuesta, una vez más, no. Ninguno de nosotros tiene la potestad de cambiar la manera en que uno hereda la vida eterna. Eso lo ha establecido Dios. La palabra de Dios es inmutable y nosotros no tenemos ninguna capacidad de cambiar la manera que Dios ha establecido. Dice Mateo 5, 17 al 18. No penséis, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. La iota, por cierto, es la letra más pequeña del abecedario hebreo. Entonces,
ninguno de nosotros puede cambiar esa manera que Dios ha establecido. Está establecida por Dios. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Da igual si te gusta o no te gusta. Ya lo he cambiado. Está bien así. El micrófono. No podemos cambiarlo. No te esfuerces por cambiarlo. No, es que yo creo que todas las personas cuando mueran Dios va a tener misericordia. ¿Por qué crees eso si no está en la Biblia? Es que yo creo que si me confieso, es que yo creo que si voy a Lourdes, es que yo creo que si voy a Israel, es que yo creo. ¿Por qué crees eso? No está en la Escritura. Dios ha establecido la manera. Vamos a llegar ahora. Dios ha establecido la manera. Jesús se lo dijo al joven rico. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y de entrada, Dios te dice, ¿tú quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y entonces alguien que entra en contacto con Dios y oye que tiene que guardar los mandamientos, dice, pues me voy a esforzar, voy a ser buena gente, voy a perdonar a todos mis enemigos, voy a no defraudar nada a nadie, voy a amar al prójimo, voy a hacer todo lo que dice la ley. Y empieza con muchas ganas, ¡pah! Primer tropezón. Ya falló. No puede entrar al cielo. No, pero me confieso con un cura. O voy a la iglesia y me pongo a llorar un poco y levanto las manos. Entonces, ya Dios me ha perdonado. Confieso mis pecados. Dios me ha perdonado. Pero a la mañana siguiente, o quizá al minuto siguiente, vuelve a pecar en algo. Odia a alguien. Está resentido. Tiene amargura. Ofende con su boca. O con su pensamiento. Está criticando a otro. Otra vez ha vuelto a caer. Hasta allí nos deja Dios. ¿Quieres entrar al cielo? Guarda los mandamientos. Inténtalo. Y te vas a dar cuenta, como Lutero, como muchos nos hemos dado cuenta, que no podemos guardar los mandamientos de Dios. Es imposible. Es absolutamente imposible. ¿Podría o querría Dios echar del cielo? Esta es otra pregunta. ¿A alguien que nunca ha pecado? Imaginemos una persona que vive toda su vida sin pecar y es perfecto e intachable ante los ojos de Dios. Y Dios lo recibe en el cielo y esa persona está en el cielo con Dios para toda la eternidad. ¿Habría alguna razón para que Dios quisiera echar a esa persona del cielo, esa persona que nunca pecó? Una vez más, la respuesta es no. Dios nunca va a cambiar su opinión. Y cuando Dios establece la manera y alguien definitivamente entra en el cielo, va a ser para siempre. Porque así lo ha establecido Dios. Primera de Tesalonicenses 4:17, hablando del arrebatamiento y hablando de ese futuro encuentro con Dios para los creyentes, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Una vez que tú logres entrar en el cielo, y hasta ahora hemos visto que solo hay una manera, y es no tener ningún pecado en toda tu vida. Una vez que tú logras entrar en el cielo, vas a estar para siempre con el Señor. O sea, el premio es demasiado grande como para no intentarlo. El premio es estratosférico, es lo más grande que tú puedes recibir en esta vida y en todas las vidas que quieras vivir. Es demasiado grande como para no intentar entrar en el cielo. Claro que sí. Es un premio estupendo. Ahora, vamos a otra serie de preguntas. ¿Vivió Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, en la tierra una vida sin pecado durante 33 años? Todos sabemos la respuesta, ¿no? Sí, vivió una vida sin pecado. Y nos lo confirma Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Quiere decir que Jesús vivió 33 años allí en Oriente Medio, en Egipto y en Israel. Y nunca pecó en nada, pero él fue tentado porque él no se recluyó en un lugar para huir del mundo y que no sea tentado por... No, él estuvo con la gente, es más, estuvo en medio de los pecadores y nunca absolutamente, conforme a tu semejanza, él fue tentado y nunca cometió pecado. ¿Qué quiere decir conforme a tu semejanza? Él fue expuesto a la tentación sexual, él fue expuesto a la lujuria, a la lascivia, a la codicia, a la avaricia, a la crítica, a la envidia, al enojo. Él fue expuesto a la desobediencia de sus padres. Él fue expuesto a criticar a otros, a murmurar de otros. Él fue expuesto a rebelarse contra la autoridad establecida por Dios, incluidos los romanos. Fue presentado ante todo tipo de tentaciones, la idolatría, la tentación al Señor, la desobediencia a Dios. Todas las tentaciones, como tú las hayas podido sufrir, Él las pasó y las pasó sin pecar. Y eso te tiene que ayudar un poquito a entender que tu tentación o lo que hoy en día puede ser una atadura de pecado porque has caído en un pecado del que no puedes salir o crees que no puedes salir, pues quiero que sepas que Jesús entiende y se compadece de tu debilidad porque Él pasó por esa misma tentación, idéntica. Él fue rechazado, Él fue acusado injustamente, Él fue abusado, fue crucificado desnudo en una cruz. O sea, todas las tentaciones que tú hayas tenido y en las cuales has tenido una derrota y te ha parecido algo tan difícil de superar, que sepas que Jesucristo se compadece y entiende tu lucha porque ha pasado por ella. Pero Él ha pasado sin pecar. Entonces, ¿vivió Jesús 33 años en la tierra como hombre sin pecar? Absolutamente sí. Él vivió sin pecar. Él es esa persona que pasó toda su vida sin cometer ni un solo pecado y que por lo tanto puede ser recibida de vuelta en el cielo por el Padre. ¿Puede Jesucristo entrar al cielo al morir y resucitar? Sí, absolutamente. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. La piedad es todo lo que habla del amor y del plan de Dios de redención. Dice el misterio, lo resume como en 5 o 6 frases. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí, Jesús está en el cielo y Jesús estará para siempre en el cielo. ¿Qué hizo Jesús? Entonces salta esta pregunta: ¿qué hizo Jesús al llegar al cielo? Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido él, eterna redención para ti. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, llevaba su corderito al sacerdote para que el sacerdote lo sacrificara en nombre de él, y esa sangre el sacerdote la tenía que rociar y hacer todo un ritual que estaba establecido en la ley para que esa persona se fuera sin culpa, sin pecado, a su casa. Pero eso lo tenía que hacer el sacerdote. Ahora dice, estando Cristo, Él lo hace no en el templo de Jerusalén, sino en el tabernáculo del cielo, directamente en el trono de Dios, y no con la sangre de un corderito,
sino con su propia sangre. Y de esa manera Él obtiene eterna redención. Eterna, para siempre, redención. Te saca del pecado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Me encantaría tanto que hoy, por el Espíritu, todos los que estamos aquí pudiéramos asumir estas verdades, no solo entenderlas aquí, no solo entenderlas intelectualmente. Mira, los niños en la escuela dominical, tú le preguntas, ¿qué ha hecho Jesús por ti? ¿Y qué te van a contestar? Haz la prueba hoy cuando llegues a casa, si tienes un niño pequeñito de 5 o 6 años. Pregúntale, ¿qué ha hecho Jesucristo por ti? Y te va a decir, ha muerto por mis pecados. Él se lo sabe la doctrina, sabe el mecanismo. Puede que incluso tenga una edad, 7, 8, 9 años, que hasta lo puede entender como válido para su vida. Y aún así, no ser suficiente. ¿Cómo funciona esto? Efesios 2:8. Te voy a leer primero 3 versículos para ponernos en situación y que podamos por el Espíritu hoy entender que somos justificados solo por la fe. Somos justificados, somos declarados santos, limpios, solo por la fe. ¿Qué es la justificación? Quiero primero explicar esto. Mira, si tú pillas a tu hijo y abres el estuche que viene del colegio y viene con un lapicero que no es suyo, es de su compañero, y está grabado allí, pone Pepito, no es de tu hijo. Y tú le dices, oye, ¿por qué tienes el lapicero de Pepito? ¿Acaso se lo has robado? No, es que a mí se me acabó el sacapuntas, es que no sé qué, entonces yo lo cogí, pero no pasa nada porque él tiene 5 lápices. ¿Qué está haciendo él? Justificarse, ¿no? Eso es justificarse, como diciendo, tengo derecho. Las circunstancias requerían que yo cogiera el lápiz de Pepito porque él tiene 5, entonces se justifica. Y cree que al hacerlo de esa manera se va a librar del castigo de los papás. Porque los papás van a entender que, claro, pobrecito, si Pepito tiene 5 y tú solo tienes 1 y se te ha roto el sacapuntas y ya no lo puedes usar, pues coges el de Pepito, ¿no? Está justificándose. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo con Dios, con nuestro líder, con nuestro cónyuge, con nuestros padres y nos justificamos? No, llegó tarde, pero es que el autobús, es que lo otro. Y bueno, pues, y tratamos de justificarnos, de quedar sin mancha, ¿no? Como que nadie nos acuse de nada porque tengo una justificación. Faltas al trabajo y ¿qué te piden? Un justificante. ¿Por qué faltaste al trabajo? No, estaba en el médico, mire, tenía 40 de fiebre, me hizo el examen, tenía mocos, tenía lo que sea, ¡pum! Justificante. Ah, vale, entonces no te voy a sancionar por haber faltado al trabajo porque traes un justificante. Si tú te vas a presentar un día delante de Dios, tienes que tener un justificante para tus faltas. ¿Cómo te vas a justificar delante de Dios? ¿Le vas a decir ese argumento que tantas veces usamos? No, es que me acosté con mi vecina, pero es que estaba tan buena. Es que robé en el supermercado, pero si es que Mercadona es millonario ese hombre, él no se va a enterar. Que yo le robe unos donuts, eso no le afecta. No, me colé en el metro, pero es que como llegaba tarde y no encontraba la cartera, salté y me colé en el metro. ¿Ese es el justificante que tú le vas a presentar a Dios? A veces lo hacemos, Ay, no, me tocó copiar en el examen porque no me dio tiempo a estudiar, porque me tocó limpiar la casa y no sé qué. ¿Ese es tu justificante el día que te presentes delante de Dios? Señor, mira, tengo un justificante. Uy, perfecto, mira qué justificante tengo. Ahora, quiero que sepas que con ese justificante, Dios va a hacer así. Esto no vale para nada, hombre, esto es basura. ¿Qué te crees que yo soy tonto o qué? No, es que estoy tratando mal a mi esposa, pero es que si tú supieras lo pesada que es mi esposa. No vale para nada ese justificante. ¿Qué te presentas delante de mí? ¿Que tu esposa es intensa? ¿Que tu esposa es lo que quieras? No me vale ese justificante.
No, Señor, es que yo no diezmaba porque yo creía que no iba a llegar a fin de mes. ¡Fuera! ¿No tienes fe? ¿Tú crees que ese justificante es válido delante de Dios? ¿Con qué justificante te vas a presentar para ser justificado delante de Dios? Estamos entendiendo de qué se trata la justificación, ¿no? He pecado, he cometido una falta, vienen a decirme qué ha pasado y entonces qué justificación voy a tener yo. Pablo dice, carta a los Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Primera cosa que tienes que prestar atención, es por medio de la fe. No es por medio de una cantidad de rituales o de sacrificios o de esfuerzos o de obras. No, por medio de la fe. La fe es el instrumento. Ahora, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, por más fe que yo tenga en Dios, la fe no me salvaría. ¿Estamos entendiendo? La fe por sí sola no te salva. Porque si Cristo no muere, tú crees en Dios, pero no te salvas. La fe es un instrumento que me conecta con la obra de Dios. Pablo y Silas, cuando estaban encarcelados y milagrosamente se abren las puertas de la cárcel y el carcelero se iba a matar y le dice, no te mates porque tú no, tranquilo, estamos aquí, no nos hemos escapado. Y dice en Hechos 16:30, dice que cuando el carcelero se da cuenta que no se han escapado, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que me hizo mi padre, que en paz descanse, hace ya muchos años. Él me preguntó literalmente así, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque si hay un cielo, me dijo una vez un amigo, yo quiero estar en él. Si hay un cielo, yo quiero estar en él. Entonces la pregunta que todo ser humano se hace es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces le expusieron el evangelio. Como te estoy haciendo yo hoy aquí, supongo que de una manera con sus propias palabras, pero lo mismo, eres un pecador, no puedes entrar a tener comunión con un Dios santo, en un cielo santo, en un trono santo, tienes un problema, pero mira, cree en el Señor. No le dijeron, mira, ahora tienes que ir al templo de Jerusalén, rezas 10 Padres Nuestros, te arrodillas, caminas 20 kilómetros hasta la ermita. No. Cree. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por fe, por medio de la fe. Aquí Pablo le dice lo mismo a este carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, en la Biblia que tienes en tu mano, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, esta frase es súper completa. Mas el justo por la fe tendrá vida eterna. Puedes leerlo así también. Mas el justo por la fe hoy tiene que vivir con fe y con fe para estar en la vida eterna. O sea, es algo que nos habla de continuidad. No es un momento puntual, sino que, como vamos a ver, el creyente tiene que todo el tiempo creer. Entonces, cuando una persona oye el Evangelio y lo entiende, porque tiene que entenderlo aquí primero, aquí, intelectualmente, tiene que entenderlo, y después lo cree en el corazón,
entonces ocurre un doble milagro, una doble sustitución, un doble intercambio. El primero de ellos es el que todos conocemos y es el que más nos viene a la mente cada vez que tratamos de explicar por qué somos salvos. Y ese es que en la cruz del Calvario todos mis pecados son imputados a Cristo y son borrados de mi historial. Entonces, eso es lo que la Biblia llama la expiación. Había una fiesta de las fiestas solemnes del Señor, que es la fiesta de la expiación. En esa fiesta, literalmente, el sumo sacerdote, en un momento dado, oraba por los pecados del pueblo de Israel, imponía sus manos en la cabeza del macho cabrío, y el macho cabrío lo llevaban al desierto, fuera del campamento, para despeñarlo, porque ese macho cabrío llevaba los pecados de todo el pueblo. Y eso es una figura de lo que hace Jesucristo, que muere fuera de Jerusalén, fuera de la valla de Jerusalén, y en él son traspasados, transferidos, imputados, llámale como quieras, pero entiéndelo, que él se carga con todos tus pecados, ya no son míos, ahora los tiene Cristo sobre sus hombros, como si él hubiera pecado y yo no. Y entonces mi culpa es transferida a Jesús y él recibe el castigo merecido por el pecado. Quiero que entiendas ese primer milagro. Tú eres libre del pecado y tus pecados les son transferidos a Jesucristo, de manera que él recibe el castigo que tú y yo merecíamos. Esa parte normalmente todos la entendemos y todos la recordamos más o menos con claridad. Ahí entendemos que Cristo es el siervo sufriente, el cordero que quita el pecado del mundo. Y uno dice, qué bien, porque si recibo a Cristo en mi corazón, si yo hago una confesión de fe, entonces Él se lleva mis pecados y se hace efectivo ese cheque de libre de culpa y Él es el que recibe el castigo. De manera que cada vez que tú miraste a una mujer que no era la tuya, cada vez que mentiste, cada vez que codiciaste, cada vez que robaste, cada vez que pecaste, estabas dándole un latigazo a Jesucristo, un clavo en su cuerpo, un puñetazo, un castigo, una hemorragia, porque ese era el castigo que le tenía que llevar a la maldición de morir en una cruz. Segundo milagro, pocas veces nos paramos a pensar en él. Y este es un milagro, si cabe, mejor para nosotros todavía. Acuérdate que la semana pasada estuvimos celebrando la Santa Cena y hablábamos de un sustituto, ¿verdad? ¿Quién tenía que estar en la cruz? Yo tenía que estar en la cruz. Pero hubo un sustituto, igual que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y Dios le dice, no, alto, ya no hace falta que lo hagas. Y Dios provee un cordero, el sustituto. Una vez más, una figura. La Biblia está llena de modelos y de retórica que apuntan a Jesucristo y a lo que Él tenía que hacer. Entonces, yo tenía que morir en la cruz. Y se presenta el sustituto, Jesucristo. Yo no muero, muere Él en mi lugar. Yo tenía que ser castigado. Yo era el que había pecado. Yo tenía que morir. Y de una manera maldita, pero Él ocupa mi lugar. Bueno, genial, ese es el primer milagro, el sustituto mío en la cruz. El segundo milagro consiste en que Jesús vive una vida, como ya hemos establecido por la propia palabra de Dios, donde Él no peca en nada, una vida justa, una vida donde Él es justificado delante de Dios. O sea, cuando Jesús vuelve al Padre, dice, Padre, mira, toda justicia ha sido cumplida. ¿Os acordáis cuando Juan el Bautista, el primo de Jesús, le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti?
Y Jesús, ¿qué dice? Es necesario que se cumpla toda justicia. Porque Jesús vino a cumplir la ley y la cumplió toda ella. De manera que Él nunca pecó, todo lo hizo de acuerdo a la orden de Dios, a los mandamientos de Dios, una obediencia perfecta a Dios. Y esa justicia que Cristo Jesús logra por sus méritos, me es imputada a mí. Y eso es lo maravilloso, que en la cruz yo no muero, muere Él. Pero en esta vida, es como si yo no hubiera pecado, porque los méritos de Cristo, de vivir sin pecado, me son imputados a mí. Mis pecados le son imputados a Él. A mí me es imputada la justicia de Cristo. El hecho de que vivió sin cometer un solo pecado. ¡Wow! O sea, a veces nos resulta fácil y muy agradable entender, aceptar que Él se ofreció como el sustituto en la cruz. ¡Oh, qué alivio para nosotros! No me castigan, no me latigan, no me clavan hasta la muerte en una cruz. No tengo que sufrir esa maldición. Pero pocas veces pensamos en cómo nos afecta ese otro milagro, y es que la justicia que Jesucristo logró por sus méritos de 33 años sin pecar, esa justicia de una vida perfecta de obediencia a Dios, me es imputada a mí. Es decir, yo vivo aquí y Dios lo que ve es que yo no estoy pecando. Dios lo que ve es que la justicia de Cristo está en mí, porque yo estoy en Cristo. Esto es algo, una vez más, absolutamente milagroso, absolutamente especial, absolutamente sobrenatural. Dios, que es el juez justo, mira mi vida aquí y ahora y la ve sin pecado, porque lo que Él está viendo es la vida de Cristo en mí, igual que yo veo en la cruz a Jesucristo y no me veo a mí. ¿Estamos entendiendo? Mira, si solo fuera necesario que Jesucristo hubiera muerto, pero no en una cruz, sino simplemente que hubiera muerto, pues mira, Él hubiera venido del cielo a la tierra ya con 30, con 40, con 50 años, con 20, da igual, y que le hubieran matado ahí un romano y ya está, y Él hubiera muerto. Pero ese no era la justicia que Dios necesitaba ver. Él necesitaba ver que alguien era tentado en todo y no pecaba, y que alguien obedecía todos los mandamientos de Dios. Y tenía que ser alguien como tú y como yo. No podía ser Dios. Tenía que ser Dios hecho hombre. Un hombre al fin y al cabo. Mira, cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, los teólogos dicen que estaban en una santidad no probada. Antes de pecar, Adán y Eva, antes de pecar y comer del fruto prohibido, porque esa fue la orden expresa que Dios les dio en un momento dado, ellos tenían santidad, pero era una santidad que todavía no había sido puesta a prueba. Ellos necesitaban tener una obediencia completa a Dios. O sea, ¿cómo diríamos? Yo sé que esto quizá puede ser un poco difícil de entender, pero si Jesucristo simplemente muere para quitarnos el pecado a nosotros, pero no habiendo tenido Él mismo una vida sin pecado, sino que simplemente vino y en cuanto puso el pie en la tierra, lo matan, nos quita el pecado, ¿y en qué lugar nos deja a nosotros? Como Adán y Eva antes de pecar. Es decir, podemos volver a pecar. Y no solo podemos volver a pecar, Dios no está viendo en nosotros toda una vida completa sin pecado. Solo está viendo que en un momento dado ha habido un borrón y puesta a la casilla de salida
pero tú verás a partir de ahora lo que haces. No sé si me estoy haciendo entender. Adán y Eva, antes de pecar, están bien con Dios, pero ellos necesitan pasar la prueba de la obediencia. Y no la pasaron. Jesucristo la pasó. Jesucristo tuvo una obediencia activa, vamos a decir, una obediencia de iniciativa. Voy a obedecer a Dios en todo. Porque tú sabes que la ley de Dios te obliga a hacer algunas cosas y te prohíbe hacer algunas cosas. Y algunos se centran en la prohibición. No robes, no mates, no... Muy bien. Pero ¿y qué tal los mandamientos que también son de hacer algo? Ayuda al pobre, perdona a tus enemigos, honra a tu padre y a tu madre, congrégate. O sea, ¿qué tal con los que son mandamientos de obediencia activa? Bueno, Jesús no vino del cielo a la cruz directamente. Él vivió 33 años, no pecó en nada, se ganó por sus propios méritos la justificación delante de Dios, y Dios decide que en el milagro de la justicia por fe, eso que ganó Jesús se me imputa a mí. Por eso dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Porque yo no tuve mérito en tener esa justicia. Yo no tuve mérito en lograr esa justificación. Lo logra Jesús y Dios me lo imputa a mí. Y mis pecados y mis faltas se las imputa a Jesucristo. Hay una doble sustitución. Una en cuanto al pecado, pero otra en cuanto a la justificación. Y ese es el milagro, que en la justificación son dos milagros. Se me quita la culpa, se me asigna la justificación. Si solo se me quitara la culpa, yo volvería al estado de Adán y Eva de antes de pecar. Muy bien, estoy sin culpa, pero de aquí en adelante ahora puedo volver a pecar. Jesús no solo murió por nosotros, Él vivió una vida sin pecado por nosotros. Eso es para decir 5 aleluyas por lo menos. Jesús no solo murió por ti, primer milagro. Él vivió una vida sin pecado por ti, segundo milagro. No sé si esto te alegra, si esto te abre un panorama nuevo, no sé si esto te ayuda a entender la gracia, te ayuda a entender el favor de Dios, te ayuda a entender cómo Dios te mira y te ve hoy en día. De ahí que nosotros solemos decir que no es una religión, sino que es una relación, porque Jesús vivió por mí una vida sin pecado y Él ahora vive dentro de mí por su espíritu. Entonces la religión impone cargas pesadas, trae incertidumbre, pero la relación con Cristo es una vida intercambiada. Es una vida donde mis pecados son suyos, su justicia es mía. Es un doble intercambio. Y una vez que una persona por fe recibe la justificación de Dios, ya no le importa cuándo va a morir, porque sabe que ya desde hoy y para siempre es justo ante Dios. Ahí tú puedes entender cuando en la primera carta de Juan dice que no podemos pecar. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo no podemos pecar? Pues si yo peco todavía, si yo todavía ofendo con mi boca, todavía hay pecado en mí. No quiero, pero de vez en cuando, ¡pum!, otra vez vuelvo a pecar. ¿Qué está diciendo la carta de Juan? Lo que está diciendo es que tu espíritu, como tú ya has intercambiado una vida con Jesús, en verdad tú no puedes pecar. Es como nos decía Carlos Catari, aquel que pecó ya no soy yo. Ese era otro.
Yo ahora soy una nueva criatura y esa nueva criatura tiene la mente de Cristo, ha sido regenerada totalmente, es una nueva criatura. Todavía en la carcasa antigua, sí, sometida al pecado y a la debilidad de lo físico y de la propia carne, sí, pero una nueva criatura. Y esa nueva criatura no puede pecar. Entonces, un creyente que es justificado solo por la fe, al momento siguiente de ser justificado, empieza una vida de santificación. Al contrario que en la iglesia de Roma, que se decía que un creyente que era confirmado con el sacramento tenía que completar, haciendo obras santas, su propia justificación, tener méritos para ser completamente justo. No, aquí es, ya soy justo y como consecuencia de esa vida nueva, yo empiezo un proceso, una vida de santificación, una vida donde sí hay obras, porque son el fruto nuevo. No son los méritos para alcanzar una justicia completa. La justicia completa, ¿quién la logró? Jesús. ¿Dónde? No, viviendo una vida sin pecado. No nos confundamos. Jesús logró la justicia completa viviendo 33 años sin pecado, siendo tentado en todo, cada día, pero sin pecado. En la cruz logra la redención, pero la justicia, Él la logró viviendo sin pecado. Ese es el justificante que Él va a presentar ante Dios. Se presenta ante Dios después de resucitado y dice, mira, no pequé en nada, Padre, tal como tú me dices, como tú me encomendaste, cumplí toda justicia de tu ley. Aquí está. Y efectivamente, el expediente de Jesús estaba en blanco. Él logró una justicia completa. Cuando tú entonces empiezas la santificación, dice Romanos 12, 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, el proceso de santificación es que yo me voy apartando más y más para Dios y mi vida empieza a dar unos frutos nuevos. Unos frutos que hablan de que ya soy justo. Unos frutos que evidencian que ya soy justo. No necesito colaborar haciendo buenas obras. Ya soy justo. Hago buenas obras porque ya soy justo. Porque la vida perfecta de Jesús me ha sido transferida, imputada a mi nombre. Dice Santiago 2, versículos 17 al 19. Así también la fe, acuérdate, estamos hablando, solo por fe somos justificados. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que si alguien dice, yo tengo fe, yo soy creyente, yo creo en Dios, Pablo dice, Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios entienden la doctrina de la justificación. Los demonios saben que la doctrina de la justificación es verdad y que Dios declarará justo a todo aquel que entrega su vida a Cristo. Eso lo saben los demonios, pero ellos no son salvos. Porque no te salva la doctrina, no te salva la teología, no te salva el conocimiento, no te salva simplemente llegar a entender aquí cómo funciona todo este asunto y el doble intercambio y el milagro. No basta solo con saberlo, tú necesitas en tu corazón creer personalmente que eso es para tu vida y confiar todos los días en esa obra de Cristo. Por eso, cuando Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y si tú dices que tienes fe
y no tienes obras, yo lo que te voy a decir es, te han timado porque tu fe está muerta. No sé qué evangelio has creído, no sé qué te han contado, pero si tú tienes fe, se tienen que ver tus obras. Si tú eres justificado por Dios y estás viviendo una vida nueva, se tienen que ver tus obras. No me puedes venir con el cuento de que no puedes perdonar a tu suegra ni a tu esposa. No. Tiene que haber un fruto nuevo. Porque la vida de Cristo ahora está en ti por su Espíritu Santo. No me puedes venir. No, es que no. Aquel que dice, yo no puedo esto que me manda Dios. Vigila, no vaya a ser que has tenido una fe intelectual, una fe muerta, dice Santiago, una fe que no salva, una fe que solo es de boquilla, de pacotilla, una fe hueca que no salva, pero el que ha sido justificado por la fe empieza a producir, empieza a perdonar a sus enemigos, empieza a amar a los que le caen mal, empieza a ser más generoso, empieza a buscar y anhelar la palabra de Dios, no quiere alejarse de Dios. Hay un fruto nuevo. No es que hago esas obras para lograr convencer a Dios de que yo me merezco entrar al cielo. Las hago porque ya sé que por los méritos de Cristo voy a entrar al cielo. ¿Estamos claros en esto? ¿Sí? ¿Son buenas noticias o no? Conclusión, y vamos a orar. La fe no es algo que me sirve puntualmente para recibir a Cristo, como solemos decir. Y ya, no, ya he recibido a Cristo, ya está, hoy qué bien me siento hoy. No, mira, hay tanta gente que ha escuchado el Evangelio aquí en la iglesia, en una casa, en la calle, han sido en un programa de radio, han sido expuestos al Evangelio, han oído el Evangelio, han visto que son buenas nuevas, muy buenas nuevas, noticias excelentes, las entienden aquí dentro, las entienden, creen que son verdad, pero no son salvos. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Porque nunca se vio una transformación real en sus vidas. Siguen practicando los mismos pecados, siguen odiando, siguen sin perdonar, siguen atascados en las mismas cosas. No hay un fruto diferente a lo que venía siendo su vida. Entonces, no cuadra con lo que dice la palabra de Dios, no cuadra de ninguna manera. La fe no es algo que me sirve puntualmente para recibir a Cristo, sino que es un don de Dios. Dios es el que da la fe y te la da para que cada día vivas ligado a Cristo. Por eso la palabra de Dios habla de estar en Cristo, confiando personalmente y dependiendo todo el tiempo de la obra de Cristo. ¿Y la obra de Cristo cuál fue? Fueron dos, acuérdate, una vida sin pecado y una muerte en tu lugar. Si Él hubiera vivido sin pecado, pero no hubiera muerto, pues tendrías que morir tú por tus pecados. La obra de Cristo es en la que tú tienes que creer para ser salvo. Pero no solo creer, porque acuérdate, los demonios también creen, pero no son salvos. Tú tienes que creer confiando todos los días, no solo aquel día que hiciste una oración, todos los días, confiando en la obra de Cristo y dependiendo de Él personalmente, todo el tiempo en su obra. De manera que cuando el diablo viene a acusarte, cuando el diablo quiere confundirte, cuando el diablo quiere trastornarte, cuando estás frente a una tentación, porque hay tentaciones y eso no significa que lo estás haciendo mal, significa que estamos en un mundo corrompido donde Dios no gobierna, es el príncipe de las tinieblas el que gobierna y hay tentaciones. Y significa también que tu vieja naturaleza todavía no está muerta.
está viva, pero ahora tienes una nueva naturaleza. Cada vez que tú enfrentes un conflicto en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, tú tienes que estar en Cristo. Solo por fe creo que Él vivió la vida santa por mí y Él murió en la cruz como maldito en mi lugar. Nunca te olvides de los dos aspectos. De los dos aspectos. Porque normalmente decimos, sí, Él murió por mis pecados. Él murió por mis pecados. Ya no voy a ser castigado. La ira de Dios fue sobre Jesucristo. Y eso es verdad. Pero es que Él vivió la vida sin pecado que también te ha sido imputada. Y eso se le olvida muchas veces al cristiano. Y por eso hay muchos cristianos que viven con culpa. Y viven pensando, bueno, ¿y entonces qué pasa? Ya soy declarado justo, pero todavía estoy aquí y he pecado y hay cosas que cada día aférrate a la obra completa de Cristo. Esa santificación que se tiene que estar produciendo ya en tu vida tiene que afectar a tu carácter. Tú tienes que ser cada vez más como Jesús, amar, tener dominio propio, tener fe. Claro, si es la vida intercambiada, entonces se tiene que ver ese fruto en mi carácter. Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo se tiene que estar manifestando en tu vida. Es que no tengo dominio, es que yo tengo un carácter que siempre he sido así. Mentira, ahora no eres así. Ahora la vida de Cristo tiene que verse en ti. ¿No será que tienes una fe muerta? Ojo con eso. Ojo con eso. Quizá tenga eso que ver cuando Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre yo hice, porque lo entendían aquí y hasta hablaban. Pero acuérdate que los demonios también perseguían a Pablo y decían, estos hablan en nombre de Jesús, del Salvador. Sí, y los demonios predicaban la palabra, pero sin autoridad y sin fe. ¿No será que por eso Dios nos exhorta a que revisemos nuestra fe, que no sea simplemente una fe intelectual, una fe religiosa, una fe de concepto, pero no de vida intercambiada con Jesucristo? Sí se puede dejar que Cristo viva a través de nosotros. Y ese es el llamado más espectacular para esta vida. Todos anhelamos la vida eterna y que cuando muramos o el Señor venga, estemos con Él en la eternidad. Todos anhelamos eso, pero aquí y ahora yo puedo ser luz, ser sal, manifestar a Cristo en mi vida. Y no se trata solo de tener Jesús en mi boca todo el tiempo, se trata de que se vea a Jesús en mi vida, que yo sea misericordioso, que yo sea paciente, que yo sea una persona con dominio propio frente a la presión de este mundo, del pecado, de la trampa, del engaño, del atajo. Que yo tenga un carácter santo, que yo tenga una vida de servicio, una vida de generosidad, que se note en mi trabajo, que se note en mi matrimonio, que Cristo es el que está viviendo en mí. No que soy alguien que viene todos los domingos a la iglesia y pone cara bonita. No, que se note que Cristo está viviendo en mí. Es un reto, pero escucha, no se trata de que tú te tienes que esforzar. Simplemente deja que Cristo viva en ti por fe. Déjalo que viva en ti por fe. Colosenses 2, del 6 al 7, y nos ponemos en pie para orar juntos. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en. Acuérdate, cuando leas la palabra de Dios, cada pequeña palabra es importante. No dice anda con Él, de la mano. No dice anda y búscale cada mañana un ratito y luego sal tú solo al trabajo. Dice, de la misma manera que recibiste al Señor, cuando lo recibiste, ¿te acuerdas cuando lo recibiste? Aquel día que te compartieron, hiciste una oración, a lo mejor lloraste, a lo mejor te arrodillaste, a lo mejor estabas escuchando la radio tú solo y oíste el Evangelio. Sea como fuere,
de la misma manera que aquel día cuando recibiste al Señor, ahora tienes que estar andando en Él, dentro de Él, no al lado, no cerca, en Él, en Él. Y lo explica un poco más, dice el 7, arraigados, o sea, es como las raíces de un árbol, ¿no? Que tú vas a arrancar ese árbol y no lo arrancas, tienes que sacar un montón de tierra alrededor para que ese árbol pueda ser arrancado. O sea, si alguien te quiere arrancar a ti, tendría que arrancar a Cristo de tu vida. Y es imposible. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre,